por acompañarnos en este momento. Saludos a todos los que nos están mirando en todas las ciudades de la República Mexicana. ¿Qué es lo que hace que el matrimonio permanezca unido y firme? Si el conflicto es inminente en un matrimonio, como decía nuestro pastor la semana pasada, ¿revela el conflicto el cimiento o la base de nuestro matrimonio? ¿Qué pasa cuando el amor prometido en el altar se convierte en perjurio y nos damos cuenta que el sentimiento es bueno, pero es eso únicamente, sentimiento? Porque ahora lo que más se siente por el objeto de amor, primero fue un disgusto, hoy puede ser un coraje y más adelante puede ser algo mucho peor. ¿Sobre qué clase de cimiento está fundamentado nuestro matrimonio? ¿El enamoramiento, la fuerza de voluntad, el compromiso, la comunicación? Si Dios es el esposo por excelencia y la iglesia la esposa, los conflictos vienen de parte de la esposa, por supuesto. ¿Qué hace Dios como esposo en medio de una tensión matrimonial? ¿En qué cimenta su amor para con la iglesia y nosotros? Quizás el libro de Oseas no sea el favorito de muchos creyentes, aunque han escuchado expresiones como mi pueblo pereció por falta de conocimiento en el capítulo 4, o id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento del Señor más que holocausto en el capítulo 6 y que nuestro Señor referenció en el Evangelio de Mateo. Este corto libro contrasta la naturaleza real, existencial del pecado y lo profundo en que podemos caer en él contra la fuerza, lo profundo, lo ancho y lo grande del amor divino. Aunque Oseas no es un libro narrativo, es más bien un poeta teológico que presenta a Dios desde varios símbolos como esposo, como león, como padre, como leopardo, y presenta a Israel como una esposa, como enferma, como mujer de parto, como humo. Aún así, este corto libro cuenta una historia entretejida en el texto. ¿Tiene algo que enseñarnos esta historia detrás de la historia sobre el matrimonio? Por supuesto que sí. La historia trágica de un profeta llamado Salvación, que tiene el mismo origen etimológico de Josué y su correspondiente en griego Jesús, que significa Salvador. Su vida y su matrimonio eran la metáfora perfecta que ilustra los temas centrales del libro: pecado, juicio y amor redentor. Si tienen la oportunidad, acompáñenme, Oseas capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Y la escritura dice así, y si gusta enfatizarlo usted subrayando algunos aspectos como este que inicia: palabra de Jehová, subraya ese, que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová, subraya también eso, por medio de Oseas, subraya también, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque, y encierre eso, la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, subraya también eso, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, subraya también eso, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Observe eso. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, subraya también eso, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Subraye esto, con todo.
Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Capítulo 2, versículo 1. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama. Palabra de Jehová es el distintivo característico de la voz de Dios en la línea del tiempo. Este escrito no es invento humano, es voz y letra de la autoridad inerrante y suficiente de la palabra de Dios para el hombre. El profeta puntualiza con las reiteraciones "y dijo Jehová", que aparecen en los versículos 2, 4, 6, 9 y 10. No hay otro lugar al que recurrir para salvar, corregir, restaurar a los matrimonios, únicamente la palabra de Dios. Esa palabra de Dios irrumpe en las acolchadas, blandas e indulgentes vidas de diferentes reyes de Israel y de Judá, y señalan un periodo largo del ministerio de Oseas de más de 30 años, empezando con el rey Jeroboam II. En ambas partes del reino, en Judá e Israel, existía un periodo de prosperidad económica y política. Sin embargo, por culpa de Jeroboam I, empezaba una idolatría incipiente, un caos que poco a poco empezaría a cobrar facturas en el ámbito social, a través de la injusticia, problemas sociales como el alcoholismo que denuncia después Isaías, y la adoración a Baal que promovió Jeroboam iba en aumento, con resultados bastante desastrosos para las familias. La palabra de Dios llega para denunciar el pecado que eran incapaces de percibir y el juicio inminente que estaba por venir. La palabra de Dios siempre irrumpe en la cultura, en el tiempo, para incomodarla. No es la cultura quien influencia y modifica la palabra, porque la palabra de Dios es eterna y trasciende los tiempos. Si Hebreos 1:1 dice que nuestro Dios ha hablado en otro tiempo de muchas maneras con nuestros antepasados los profetas, esta palabra de Jehová, dice Oseas, tiene un tinte muy particular, porque esta palabra atacaría uno de los problemas más comunes de la sociedad de ese tiempo, y no les costaría mucho trabajo entender el mensaje que quería decirles, porque es algo que se experimentaba todos los días. Esta palabra vivencial, existencial, como siempre Dios cuando nos habla, no nos gusta e incomoda. Qué difícil es ser predicador, qué difícil es ser profeta, qué difícil es ser creyente o esposo, cabeza de hogar. Algunos piensan que es algo que se puede presumir, incluso ostentan tener los 5 ministerios del Espíritu, los dones del Espíritu, y gustan llamarse embajadores del reino para poder dar una imagen de prosperidad y de éxito. Pero Oseas descubrió muy pronto que es un peligro ser embajador de Dios, profeta o predicador, porque ser profeta tenía sus peligros. El Señor exigía en muchas ocasiones a sus profetas situaciones que los humillaban, como en el caso de Ezequiel, que tenía que hacer una torta y cocerla no con leña, sino con estiércol humano, o pedirle que se acueste tantos días del lado izquierdo mientras duerme, o en el caso de Jeremías, que fue puesto en un cepo y azotado porque al líder de los sacerdotes no le gustó lo que dijo, o colgado en un pozo por las profecías que daba. Los profetas entonces eran objetos de humillaciones que ejemplificaban muy bien sus mensajes. Dios, entonces, la palabra de Jehová le dice a Oseas que tiene que encarnar el mensaje que tiene que darle a Israel y así denunciar el pecado que están viviendo y emitirles el juicio. Lo que el Señor le dice en este caso a Oseas es: ve, tómate a una mujer fornicaria. Es decir, cásate. Tu vida matrimonial, en sentido literal, como dicen los millennials hoy, también sería una metáfora para sus contemporáneos de la relación matrimonial de Dios con Israel.
¿Vida fácil de un predicador y creyente? Para nada. A menudo los predicadores, pastores o esposos en el matrimonio están expuestos a situaciones en la vida cotidiana que les hace encarnar lo que predican. Tienen que ser como Oseas, la imagen de Dios, el sentir de Dios, el comportamiento de Dios, llamados a perdonar como Dios perdona, sufrir el agravio en medio del matrimonio y tener la responsabilidad de comportarse como Dios exige de su profesión, y no es nada fácil. Por ello, la próxima vez que sintamos algo de presunción en el ministerio o cuando ejercemos un ministerio incluso el liderazgo dentro del matrimonio, debemos pensarlo 2 veces y sentir que en realidad es una responsabilidad. Esta premisa de Dios, este imperativo, presenta dificultades interpretativas. Si Gomer en este caso simboliza una imagen de Israel, se puede llegar a pensar que los capítulos del 1 al 3 representan solo cuestiones ficticias. Pensar que el matrimonio de Oseas no fue real y que solo es una figura literaria. Pero el escrito mismo da otra evidencia. Nos indica que es más bien literal la instrucción. Mucho de lo que se ejemplifica ahí perdería su efecto si no fuera realmente literal. Además, Radmacher dice que ningún profeta se hace a sí mismo una metáfora o alegoría. Por ello, podemos descartar esta primera opción de que realmente sea ficticio lo que está diciendo el matrimonio con una mujer fornicaria. La segunda dificultad interpretativa es pensar que tiene implicaciones que no van de acuerdo con el carácter moral de Dios. Es decir, pedirle que se case con una mujer que ya era inmoral antes de casarse o antes de que Oseas la conociera. Una mujer inmoral no sirve para retratar a Israel, que el mismo libro señala que era un muchacho cuando Dios lo rescató de Egipto, inocente, y que más tarde fue poco a poco alejándose de Dios. Es mejor, número 3, entonces, entender que Gomer era una mujer limpia, inocente, cuando Oseas la conoció. Es mejor entender, en palabras de John MacArthur, esta instrucción de ve y tómate una mujer fornicaria, entenderla con la figura retórica de prolepsis o prolépticamente. Eso quiere decir que mientras existe una narración o en la línea de la narración existe un pequeño desvío que nos indica un evento futuro, una anticipación de lo que está sucediendo. Entonces, en este sentido, entender esta instrucción de Dios es como si Dios le adelantara a Oseas su matrimonio, lo que le va a suceder en el futuro. Dios le dice algo objetivo a Oseas: te vas a casar, Oseas, yo quiero que te cases. Y el inicio de tu matrimonio va a ser como el de todos, feliz. Vas a poder casarte con una mujer linda, limpia, honesta, pura. Y ella se va a enamorar de ti. Prometerá serte fiel y estará enamorada de ti. Sin embargo, te anticipo que antes de que tengas tu primer hijo, ella empezará a cambiar. Tu matrimonio va a pasar por muchos años de dolor, de lágrimas, de vergüenza social, porque un día esa mujer que se enamoró de ti, un día se va a enamorar de otro y después de otro. Por la expresión que utiliza después en los capítulos posteriores, sus amantes, señalando que no solamente lo engaña con un hombre. El engaño de esta mujer que Dios le está anticipando, o sea, no solamente será en ese sentido, sino que te engañará de tal manera que los hijos que tú vas a tener y que tú vas a mantener no van a ser tuyos. El rostro de cada uno de tus hijos y los nombres de cada uno de ellos van a recordarte cada vez que los veas la infidelidad de tu mujer, y eso te va a causar dolor de estar casado con ella y sufrir esa traición. Entonces, la prolepsis en la narración anticipa una especie de sufrimiento en el matrimonio de Oseas. Y aún así él acepta, porque es palabra de Jehová. El sufrimiento al que Dios lo está anticipando a entrar en el matrimonio no es sin propósito, ni tampoco es malvado, porque aparece especificado en el capítulo 1, versículo 2.
El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque, y esta conjunción dice el propósito, la tierra fornica apartándose de Jehová. No sufres solo ni sin propósito. Tu matrimonio será una ilustración de mi relación con Israel y mi preocupación por ellos. Lo que tú sientas, yo también lo siento y quiero que Israel lo entienda. Cuando a los jóvenes se les anticipa por parte de sus padres o algunos líderes o algunos amigos de las cosas que tienen que considerar para poder casarse, bromean porque estas listas desaniman. Y les pasa lo mismo que a los discípulos cuando le preguntaban al Señor acerca del divorcio que veíamos en la plática anterior. Si es así de tajante el matrimonio, no conviene casarse. Pero si no hubiera esa lista anticipada, esa prolepsis objetiva de lo que anticipa uno en el matrimonio, ¿quién se casa con esas expectativas? Creo que no se casaría ninguno. ¿Se casaría usted si le dijeran todo eso antes? ¿Lo pensaría dos veces? A veces el enamoramiento nos hace perder esa objetividad. Cuando nos dicen no te cases con él o no te cases con ella, a legua se ve que no sabe trabajar o que es un flojo o una floja. Pero a veces entramos al matrimonio con expectativas falsas, como si no supiéramos anticipar qué nos espera en el matrimonio. Y la esposa o la joven piensa que él es el superhombre, él es perfecto, él sabe escuchar. Y cuando le pregunto algo, él habla muy bonito, parece que todo lo sabe. Y ella piensa que es así. Por el otro lado, el esposo piensa que ella es demasiado callada, ella no me reclama nada, ella es muy linda y muy limpia, huele muy bonito siempre. Y los dos entran con expectativas pensando que nunca va a cambiar eso, que él nunca va a dejar de ser caballeroso y que ella no va a cambiar ni en su carácter ni en su físico. De tal manera que entramos al matrimonio con expectativas demasiado altas de él o de ella. Y pensamos entonces, el esposo piensa, ella nunca me va a engañar en lo más mínimo, ni en el dinero. Y la esposa piensa, él nunca me va a engañar y nunca me va a hacer sufrir, él nunca me va a causar ningún tipo de esfuerzo económico, de desvelo, de carácter. Entramos al matrimonio con expectativas falsas, dice Paul David Tripp en su libro para matrimonios que se llama ¿Qué esperabas? Decimos, nuestro amor es tan diferente al de todos y nuestro amor podrá con todo lo que se ponga enfrente. Sin darnos cuenta, empezamos a poner cimientos en nuestro matrimonio bastante endebles. Pensamos que el matrimonio puede cimentarse en el enamoramiento o el sentimiento. Y número dos, pensamos que podemos cimentarlo en la fuerza de la voluntad. Pero parece que algo pasa en el camino. Todo lo que parecía alegre hoy es triste. Algo pasó en el camino y lo único que tenemos es el pasado, dice David Foster en una de sus canciones. Casi nunca entramos al matrimonio pensando objetivamente, como Dios le anticipa a Oseas. Objetivamente sobre la naturaleza real del cónyuge y sobre uno mismo. Saber que se casa con el cónyuge que es humano y con una naturaleza pecaminosa en su sangre, no como una cuestión permisiva para cualquier clase de pecado inmoral, de carácter, de roles, a la manera de que reclaman hoy en descaro en el matrimonio, si ya sabías cómo soy, ¿para qué te casaste conmigo? No en ese sentido, sino saber que te casas con alguien que es pecador igual que tú y que puede llegar a pervertirse más y peor que tú. Casarte con alguien que saben que no pueden solos con los conflictos que se vienen y se avecinan en el matrimonio, que necesitan un Oseas, que necesitan un Salvador. Por supuesto que no deseamos en el matrimonio hacer sufrir ni que nos hagan sufrir, pero no nos podemos casar engañados, encumbrando al cónyuge como un ángel o como alguien impoluto, santo, perfecto, sabiendo realmente que él es humano
y que en algún momento necesitará ayuda. Jóvenes, ustedes se van a casar con alguien que es igual que ustedes, que va a luchar igual contra sus deseos, y eso te va a afectar a ti y el matrimonio. Además, no nos casamos pensando que el matrimonio realmente es para cambiar. El enamoramiento como respuesta orgánica, visceral, un día se va a terminar y tendrá que dar lugar a algo mucho más estable. Si bien el enamoramiento, como hemos dicho en algunas otras ocasiones, es una bendición porque nos hace por un momento dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en el cónyuge, siendo caballeros, galantes, y es un sentimiento que nos separa del instinto animal. Aún así, no podemos llegar al matrimonio pensando que el enamoramiento es el único cimiento que va a sostener toda la vida el matrimonio. Necesitamos mirar otro cimiento para afianzar nuestro matrimonio. Hermana, él va a cambiar, si no es que hace mucho tiempo ya cambió. A lo mejor usted ya se dio cuenta tan pronto que él no lo sabía todo y no lo sabe todo. Es más, usted ya se dio cuenta que usted sabe más que él y usted pensaba que él todo lo sabía. Ya cambió porque ahora ya no habla bonito. Ahora él habla cada vez menos. Él era un poeta de novio. Ahora lo más que hace es comunicarse con monosílabos de sí o no. Y ahora solo le gusta el fútbol y la política. Ahora es más gruñón y más lento de lo que piensa. No sé por qué se piensa. Hermana, también usted debe darse cuenta que usted ya cambió física, mental, espiritualmente, si no es que ya cambió. Biológicamente o fisiológicamente hay situaciones y etapas en la vida que hacen cambiar y que si bien no traen depresión ni mal humor, sí esos cambios fisiológicos acentúan esa parte vulnerable de las mujeres y la hacen comportarse con un genio cada vez mucho más difícil, menos tolerantes y su marido ya no sabe ni por dónde hablarle y ahora hay más episodios de llanto sin saber por qué y el marido no sabe por qué y él va a pagar los platos rotos y en ese sentido nos damos cuenta que todo cambia, el matrimonio es para cambiar y nos damos cuenta que los sentimientos van a cambiar, no perduran y el matrimonio tiene que cambiar para bien, tiene que devenir hacia la unidad. Además, no nos damos cuenta que tenemos que casarnos pensando que el matrimonio tiene que cimentarse en algo mayor que el enamoramiento, que la emoción, que el azar, porque nos fue bien, que la voluntad de él o ella, y todas esas cosas no son suficientes. ¿Qué es esto en lo que tenemos que afianzar o cimentar nuestro matrimonio? Esta noche es un llamado de la palabra de Dios para cimentar su matrimonio en algo mucho más firme, más estable. La palabra de Dios siempre nos anticipa objetivamente la realidad de lo que somos nosotros y lo que es nuestro cónyuge con quien nos casamos. Si a veces se dice que los hijos vienen a representar una madurez dentro del matrimonio, en realidad los versículos siguientes parecen contrastarlo. Si saber que uno se casa con una mujer humana, demasiado humana, diría Nietzsche, es sinónimo de conflictos, de dificultades. Imagínense cuando llegan los hijos. No son los hijos los que hacen madurar el matrimonio o cimentar su amor. Por mi hijo es que todavía tengo mi matrimonio estable. Pero en realidad lo que sucede aquí con el profeta es que el Señor le indica que los hijos que va a tener son hijos de fornicación, hablando de los hijos de Gomer, y los hijos representan una ruptura de las diferentes etapas del matrimonio. Ese distanciamiento, los problemas que ellos vivían eran símbolos de ese rompimiento de Dios con el pueblo de Israel. Y su primer hijo que marca en el versículo 3 se llama Jezreel. Y el significado es
Dios esparce, Dios separa. Y este primer hijo, resultado del primer engaño de su mujer, era una especie de castigo, de juicio contra la dinastía de Jehú, que si bien empezó bien, como señala el libro de Reyes, no dejó de manera completa su idolatría, y su mala influencia hacia los reyes futuros es lo que Dios estaba castigando. Y este Jezreel de Dios esparce, Dios separa, es una especie de Romanos capítulo 1, donde después de pecar, Dios los entregó a una mente reprobada, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El juicio de Dios, en este sentido, se parece a la imagen del hijo pródigo que le dice a su padre: dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre, en vez de negársela, le da la parte que le corresponde. Y ese abandonarlos es una especie de juicio de parte de Dios. ¿Quieres estar solo? ¿Quieres desligarte de mí? Ese va a ser tu propio castigo, mi abandono. Y te vas a dar cuenta que solo te traerá mucho dolor y sufrimiento. Y el primer hijo de esta pareja les recuerda que cada vez se están separando mucho más. Pasan los años y después nace una niña, Lo Ruama, que significa desfavorecida. En este sentido, sin misericordia y sin compasión. Evidentemente también una hija ilegítima, porque lo que significa también es una niña nacida sin el amor de un padre. El nombre de la niña simbolizaba que Dios ya no tendría compasión ni misericordia de Israel, porque en el versículo 6 dice: los quitaré del todo. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, dice el capítulo 2, versículo 4. De tal manera que este segundo hijo viene a agravar la ruptura que ya había en el primer hijo. La niña viene a representar ahora que Dios ya no tendría compasión de Israel. Entonces, el tercer hijo que aparece señalado ahí es Lo-Ami, que significa: no son más mi pueblo, ni yo más su Dios. Oseas se da cuenta otra vez que Gomer lo ha vuelto a traicionar y que su tercer hijo también es ilegítimo, y por eso le pone Lo-Ami, y en el mismo nombre señala la sentencia: no eres más mi pueblo, ni yo seré más su Dios. Este rompimiento entre Dios e Israel está tan radical que parece que el pacto de matrimonio que Dios había prometido con Israel parece que ahora sí está disuelto. Entonces los hijos, así como vimos que el enamoramiento ni la fuerza de voluntad son el cimiento para el matrimonio, los hijos tampoco son el cimiento que puede salvar ni detiene los conflictos. Muchas veces, a veces los acentúan mucho más. Y ese sería otro tema de otra plática. Pero en este sentido nos damos cuenta que el cimiento del matrimonio, lo que hace permanecer y ser un espejo digno de Dios con la iglesia, está en otra parte. No, como decíamos hace ratito, en nuestros sentimientos que pueden saltar del amor al odio en un instante, ni en la fuerza del amor humano, ni en nuestros hijos. Este cimiento, esta clase de amor que Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel, no es biológica ni química, no es afecto, no es eros, no es amistad, es caridad. Y es lo que el Señor intenta mostrarles. Si para valorar las cosas buenas hay que primero ver y entender las malas nuevas, esa paradoja de Dios justo y bueno se tiene que contrastar con el Dios de ira y de enojo y de juicio. Es con la finalidad de darse cuenta que la salvación que nosotros obtenemos no es por obras, así como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos, porque la justicia por gracia es iniciada por Dios, continuada por Dios, y como dice Filipenses 1:6, con la esperanza de que el Señor complete esa gracia y esa salvación. Pero la expresión de con todo y sin embargo empieza entonces a mostrar el cimiento del amor de Dios, cómo Dios ama a su pueblo y cómo Dios nos ama a nosotros. Observe lo que dice el versículo 10: con todo, sin embargo, a pesar de que existe un rompimiento
contigo primero, con la esposa y los hijos, acentúan ese rompimiento matrimonial. Con todo, hay una esperanza y una luz que se vislumbra en el futuro. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, ahora les será dicho, son hijos del Dios viviente. Observe lo que está sucediendo. Después el versículo 11 dice, y se congregarán. Es distinto a lo que significa el primer hijo, que es Jezreel, los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, porque el día de Jezreel será grande. Y después en el capítulo 2, versículo 1 dice, díganle a sus hermanos, ya no lo ami, no son mi pueblo, sino ami, sí son mi pueblo. Y a vuestras hermanas no les digan ahora sin misericordia, sino solamente díganle ruama, misericordia plena en este sentido. Los nombres ahora de los testigos de ese rompimiento del matrimonio quebrado ahora son restaurados, son cambiados y embestidos de una promesa de restauración. Lo ami, les decía yo entonces, que significa no son mi pueblo, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Y esta profecía de la multitud de los hijos de Israel y de Judá apuntaba hacia el futuro de la iglesia, de la cual nosotros somos parte, la novia y esposa de Cristo. El día de Jezreel ya no significa Dios dispersa, sino ahora significa congregarse, una unión, una multitud, señala el versículo 11. Y ruama entonces significa, como les decía, misericordia y compasión. De tal manera que aún a pesar de que el castigo y el juicio y la denuncia del pecado parece que duele y son dolorosas para el profeta, no son para aniquilar ni para destruir su pacto de matrimonio con su pueblo. Son necesarias para que el pueblo y la esposa de Oseas puedan ver la profundidad del amor de Dios. Oseas está sufriendo en sí mismo el dolor de la separación, y en vez de sentirse contento porque el juicio que le cae sobre la esposa infiel y sobre Israel es justo, entiende que Dios se siente así como él. Sin embargo, Dios le dice algo increíble, y Oseas sabe que es palabra de Jehová, porque en el capítulo 3, y observe si puede buscarlo, 3, versículo 1, vuelve a reiterar, me dijo otra vez Jehová. Y observe la instrucción del Señor cuando restaura su matrimonio con Israel. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Cómo? Y esa palabrita ¿cómo? Es el comparativo, el símil. El amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y observa, los cuales miran a otros dioses ajenos y aman tortas de pasas. En el versículo 2 señala lo que hace y obedece. Él sabe que es la palabra de Dios, y Oseas, en medio de su dolor, en medio de la vergüenza social, él va y dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. En la expresión ve, ama a una mujer adúltera, algunos piensan que se trata de otra mujer, como si Dios permitiera a Oseas casarse con otra mujer, pero en realidad es la misma Gomer, es su esposa que lo había abandonado. Y no es nada fácil, porque los versículos 1 y 2 señalan la situación conflictiva de Oseas, y observe por qué le estoy diciendo esto. Gomer, la mujer que se había enamorado de Oseas, ya no lo quiere y no le importa. Gomer no ama a Oseas. No solo lo engañó cometiendo adulterio desde el inicio de su matrimonio, antes de su primer hijo, Gomer no lo quiere. Usted sabe el dolor agudo que provoca en el alma de un hombre que sufre, o una mujer, escuchar además palabras que dicen, viejo, yo no te quiero, nunca te quise, lo nuestro no tiene sentido, me casé contigo por la premura, por compasión, porque creí que era lo mejor,
pero yo ya no puedo guardar este secreto. ¿Usted sabe la bomba que es eso y el dolor terrible que significa en el interior del cónyuge que escucha esas palabras? Ese sentimiento es el que tenía Oseas. Y a Gomer no le importa el sufrimiento de su marido y no le importa que él sepa que no lo quiere. Ella no entiende la alta estima del matrimonio, no le interesa su imagen de esposa y no le interesa el estigma social de perdida. A ella no le interesa eso. Además, a Gomer no le interesan porque vive ahora bajo instintos bajos. Su vida está sujeta ahora a sus sentidos biológicos, a sus instintos que en nada difieren a un animal, como un adicto que solo busca satisfacerse, que no le importa su familia ni sus hijos. ¿Cuánta gente vive así hoy día en su matrimonio? Las expresiones de necesito rehacer mi vida porque yo ya no te quiero, o tengo derecho a ser feliz porque tú me haces infeliz, son máscaras de un derecho a la sexualidad y un derecho a la vida hedonista entregada al placer. ¿Cuánta gente vive así? Como la dromedaria que denuncia Jeremías en sus profecías en el capítulo 2, versículo 24. ¿Cuánta gente vive entregada así al placer únicamente y que no le importa ni el dolor del cónyuge, ni el dolor, ni el ruego de los hijos que vamos a ver ahorita, ni la imagen que tenga, sino que es lo que denuncia Jeremías? Asna montés, habituada al desierto, cuando buscas al macho olfateas el viento y nadie puede controlar tu lujuria. Cuando buscas al macho, a este no le cuesta ningún trabajo encontrarte. La cabra siempre tira pa'l monte, se dice en una expresión coloquial o vulgar. Y Jeremías dice esto hablando de Israel. Además, a Gomer, que no quiere a Oseas y que no le importa su imagen, que solo vive entregada a sus instintos, Gomer no le importa y no quiere ser madre. Uno de los sentimientos o instintos más sublimes de todos los seres creados en la tierra de una mujer. Si una gallina cuida a sus polluelos, aun cuando no lo entienda, Gomer es antinatura. Puede parecerse a la planta mala madre que arroja a sus hijos, o a los escarabajos hembra que se comen a sus hijos, porque a Gomer no le detiene Oseas porque no lo quiere, no le detiene la imagen social que él tiene, no le detiene tampoco el ruego de sus hijos, porque en el capítulo 2 y en el versículo 2 el Señor les dice: peléense, convenzan a su madre, a su mamá que no los abandone, pero aún así a ella no le importa y abandona su hogar, abandona a su marido, abandona a sus hijos y sigue tras sus instintos. Los hijos, por eso les decía, no son el cimiento del matrimonio. La pregunta es, ¿hay algo digno de amarse en Gomer que simboliza a Israel? ¿Merece Gomer el juicio que Dios le está dando? ¿Merece que Dios le diga: ya no eres más mi esposa y no voy a cumplir el pacto que había tenido contigo? ¿Verdad que parece ser que sí lo merece? Y sí lo merece. Sin embargo, lo que miramos aquí del Señor es tan contrastante en la vida de Oseas, porque Oseas debe saber que esta es palabra de Jehová. Y en el capítulo 3, versículo 1, leído desde la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a dioses y le encanta adorarlos. Y la primera instrucción es: ámala. Señor, pero yo ya no siento nada por ella. Es más, ella me desprecia a mí y a mis hijos. ¿Por qué tengo que amarla? Y Oseas entiende que su vida es un símil del amor de Dios por Israel. Y aunque el Señor les dice: Oseas, yo amo a Israel, aunque ellos no me miran como Gomer a ti.
aunque ellos aman más las tortas de pasas, es decir, los sacrificios que ofrecen. Es decir, el amor de Israel no está centrado en Dios, no lo miran a Él, miran a otros amantes. Y además aman el estilo de vida que ellos prefieren. Pero aún así, el Señor le dice a Oseas, aun cuando ella no te ame, tú tienes que amarla, porque está siendo el ejemplo mío con Israel. Después Dios le dice algo más grandioso. No solo le dice ámala, le dice ve por ella. Y observe, si Gomer no tenía nada digno de amarse por su comportamiento, la condición en la que ahora estaba es todavía peor, porque el grado de perversión al que había llegado la dejaba en dos opciones. Ve, ama a tu mujer aunque está con su amante en adulterio. Puede ser que Gomer había estado viviendo en amaciato con otro de sus amantes, número uno, o número dos, que es la más cercana a esta interpretación, que la prostitución a la que se había entregado, la había entregado a una situación de esclavitud en el templo de Baal, que normalmente tenía una persona que controlaba a todas esas mujeres y las convertía en esclavas, una especie de trata de blancas de la antigüedad. Y vean la situación de perversión en la que estaba ella, no solo en instintos bajos, sino que ahora ella misma tampoco podía liberarse de esa esclavitud en la que estaba, por más que lo quisiera. Alguien más la controlaba, alguien más tenía el control de su vida. De tal manera que en este caso Oseas no solo tiene que pasar la vergüenza social de que lo han abandonado y que sus hijos, y todo el mundo lo sabe, no son sus hijos, sino que ahora tiene que pasar por la vergüenza social de que sabe que su mujer es esclava y aún así el Señor le dice, ve por ella. Y en medio de todo eso, Oseas sabe que ya no puede ver a Gomer solamente con los ojos románticos y con sentimientos, sino que tiene que empezar a ver a Gomer ahora objetivamente, con un amor de caridad, con un amor de que es una mujer que está necesitando ayuda porque no puede liberarse por sí misma. Entonces el Señor la manda a comprarla. Y vean lo que está sucediendo aquí. Gomer era de su pertenencia porque era su esposa. Era de su pertenencia porque Oseas le dio su apellido, le daba sustento, a ella no le faltaba nada. Ella lo abandona y el pecado ahora la tiene a ella en una situación de esclavitud, de tal manera que Gomer no solo tiene que sentir por ella un amor objetivo de compasión y de caridad, sino que ahora tiene que pagar otro esfuerzo y otro precio para volver a comprar lo que ya era suyo. Tiene que hacer un sacrificio más por ella. De tal manera, hermanos queridos, que Él la redime. Él tiene que pagar ahora la condena de ella porque ella no puede liberarse sola, liberarse de la esclavitud. Ella necesita un Salvador y se acuerda que su marido se llama Oseas, salvación. El versículo 2 dice, así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Observe lo que está ocurriendo ahí. Oseas no solo tiene que amarla ahora con caridad, sabiendo que es humana, sino que tiene que ahora comprarla, comprar lo que es suyo. Pero no se queda ahí. Él presenta sacrificio por ella, porque la expresión de 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino eran la ofrenda que tenía que presentar por un pecado cometido como el adulterio. No es ella ahora la que tiene que ir a presentarlo, es Oseas quien ahora va a presentar este sacrificio y paga por este sacrificio, todo con la finalidad de purificarla. Y le da condiciones: no te acuestes con nadie más, ni siquiera conmigo,
porque tienes que purificarte y presentarte ante Dios. Observe lo que está sucediendo. ¿Le recuerda a alguien esta imagen, hermanos queridos? Jesús ocupa nuestro lugar porque éramos incapaces de liberarnos del pecado y de la muerte. Y el precio bordado en nuestra piel, como la novela de la letra escarlata, una gran A que significa adúltera, eran el precio de 30 monedas de plata. Ese es el significado que aparece ahí. Pero Jesús no le importa eso, sino que Él va y nos compra, nos redime a precio de sangre. Pero no se queda ahí, sino que nos santifica y quita el acta que nos era contrario y la clava en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo lo señala de una manera tajante en el capítulo 5 de Efesios, versículo 25, y observe cómo empieza ahora a tomar sentido el asunto en el matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. 1. Para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Oseas, entonces, hermanos, no solo la ama con amor de caridad, sino que la busca, la redime y la santifica. Él, en el sacrificio de la santificación, ocupa su lugar y se ofrece a sí mismo por ella. ¿Qué clase de esposo es Oseas? ¿Qué clase de esposo es Dios? Y hoy la gente podría decir en un matrimonio, ¿qué acaso no tiene dignidad él? ¿Que no tiene dignidad para poder rebajarse de tal manera? ¿Acaso no está mal que este hombre vuelva con su mujer después de que ella se haya acostado con muchos otros hombres? Y esa es la expresión del profeta Jeremías en el capítulo 3:1, cuando hablaba de la dromedaria salvaje. En ese capítulo él dice: pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí. De tal manera que nos hace preguntarnos, ¿qué clase de amor tiene Dios por nosotros? ¿Qué clase de esposo es Cristo para la iglesia? Hermanos, y la respuesta es que Dios es un Dios increíble en gracia y misericordia. Por eso Jeremías en el capítulo 3, versículo 12 continúa diciendo: regresa, infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira, porque soy misericordioso. ¿Qué clase de amor es este? ¿Qué clase de amor seguiría estando aquí cuando todo lo demás ha desaparecido? ¿Y qué clase de amor es lo suficientemente fuerte para resistir la prueba del tiempo? Dice Chris Eaton en una de sus canciones que se llama precisamente ¿qué clase de amor? Hermanos queridos, ¿por qué hay tantas familias disfuncionales, tantos divorcios, tantos matrimonios infelices aún dentro de la iglesia? Porque no conocemos esta clase de amor de Dios y la profundidad de su amor. Desconocemos el significado de Dios es amor y nos falta conocimiento de ello. Oseas capítulo 4, versículo 1, observen lo que dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Jehová en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. El versículo 6 dice la razón: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Perjurar o decir un juramento en falso en el altar del matrimonio, mentir como costumbre diaria en el matrimonio, hurtar y adulterar contra la fidelidad del pacto,
son consecuencias de la falta del conocimiento del amor de Dios, no solo en un sentido intelectual, sino en comprender, aprender, valorar el amor redentor de Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor. Dios es inmutable, trascendente, es amor en esencia. Dios es santo y Dios es amor. Pero estas cosas no solo indican las características de Dios, sino indican y definen lo que Dios es. Dios es en un sentido amor, en un presente continuo. Dios es eterno. Por eso 1 Corintios 13 dice: el amor nunca deja de ser como característica de Dios. No hay pasado, no hay futuro. Dios es un presente continuo. Su amor rebasa, hermanos, la ciencia y el intelecto, y conocemos en parte su amor. No entendemos la totalidad de su amor porque nuestro conocimiento es analógico. Solo se parece en parte porque concuerda con nuestros amores. ¿Cómo es que el amor inmutable que no cambia de Dios puede soportarlo todo? ¿O cómo es que el amor de Dios puede sufrir? Porque dice 1 Corintios, el amor todo lo sufre. ¿Cómo es que Dios puede sufrir como sufre Oseas? ¿Puede ese sufrimiento afectar alguno de sus atributos? No lo sabemos. Y es tan profundo. Pero ¿ha logrado, hermano, hasta ahora percibir la profundidad del amor de Dios? Que a pesar de que Dios conoce con un conocimiento de prolepsis anticipado, de que somos traidores y que no somos dignos de ningún amor, nada hay digno de amor en nosotros, aún así Dios nos regala su caridad, su amor dádiva. Como dice Marcos Vidal, aún no entiendo la razón de tanto amor desperdiciado o derrochado, dice él. De tal manera que observe el amor de Dios, que a pesar de que sabe que usted y yo, que su esposo, su esposa, podemos llegar a ser traidores, aún a pesar de todo eso, Dios nos ama. Porque su amor no descansa en el sentimiento como nosotros o en el enamoramiento, sino descansa en su esencia misma. Él no puede negarse a sí mismo, dice 1 Timoteo. Y después él señala en Isaías y en esta misma carta: por amor a mí mismo, por mi propia voluntad, te amo. He decidido amarte por eso, no en base a mis sentimientos. Después, el amor de Dios nos indica que Él toma la iniciativa siempre. Y como dice 1 de Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos, los amores y subamores que tenemos son solo respuestas de un regalo que Él nos ha dado a nosotros. Que a pesar, hermanos, vea su amor de que nosotros lo traicionamos y hemos sido esclavos del pecado, aún así su amor nos compra, nos redime, nos libera de la esclavitud del pecado y nos santifica. El amor de Dios, hermanos queridos, es un amor redentor. Y observe lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 18, hablando de ese amor redentor de Dios. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Observe el Señor reenamorando a Israel: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y observe, versículo 20, Oseas 2, 18, 19 y 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Observe la importancia entonces de conocer el amor de Dios en el matrimonio. Para poder cimentar nuestro matrimonio, hermanos queridos, no debe descansar en nosotros, sino en el conocimiento del amor de Dios en mí como ser humano. Además, tenemos que conocer que el amor de Dios no solo es un amor redentor, sino un amor compasivo. Oseas capítulo 11, versículo 8 dice, observe cómo dice:
¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín era un sinónimo de Israel. Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín o Sodoma y Gomorra? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Yo sanaré su rebelión, y observe lo que dice: los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A veces el pobre concepto del amor de Dios, hermanos, lo que el profeta denomina falta de conocimiento, es lo que ocasiona muchos pleitos en el matrimonio, muchas intransigencias, juicios, como si no fuéramos humanos como la persona que está enfrente. Y nos ponemos, como decía el apóstol Pablo en Romanos, como jueces, y no nos damos cuenta que el único juez es Dios. De tal manera, queridos hermanos, que no podemos leer Oseas en un sentido letrista o hiperletrista, porque mucha gente justificaría su estilo de vida, ni tampoco alegórica, sino más bien entenderla desde la perspectiva y gramática e histórica. Nos hace centrar nuestra atención en la historia detrás de la historia. El personaje principal del profeta es una anticipación de Jesucristo y su amor redentor. El tema central de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo y el pacto que Él había hecho con su pueblo a pesar de su idolatría. El verdadero amor de Dios, hermanos queridos, no tiene fin y no tiene rival. De tal manera que el primer cimiento del matrimonio que tenemos que considerar es la palabra de Dios. Hermanos, Dios sabe que hay pecado en nosotros como hombres y mujeres en el matrimonio, pero no nos deja solos. Él ha dejado su palabra, que es el cimiento seguro para corregir la vida. Su palabra nos recuerda que somos pecadores y que somos merecedores del juicio, pero que Cristo Jesús, el Oseas de esta historia, es el Salvador de la humanidad descarriada. Y no puedo dejar pasar la oportunidad para decirle a las personas que no son creyentes y que están escuchando esta plática, que esta es la palabra de Dios y que siempre que habla interviene para corregir lo malo. El matrimonio suyo no necesita un paliativo. No puede mantenerse solo bajo un cimiento endeble como el enamoramiento o el estado de ánimo suyo o de su cónyuge. Su matrimonio necesita la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. No pida únicamente que Dios haga un milagro para que calme la tempestad de su matrimonio y después seguir como si no sucedió nada. Usted necesita a Cristo Jesús en su vida. Quizás pueda argumentar: es que usted no sabe el dolor que siento yo y el daño que me ha hecho mi cónyuge, lo que me causó casarme con este o con esta. A lo mejor no sabemos el nivel de sufrimiento, pero ni usted con sus propias fuerzas ni el tiempo va a mejorar las cosas. Usted no podrá perdonar una ofensa por su propia fuerza, porque si intenta hacerlo, el odio que tiene será como una espiral descendente, que el destino final al que lo lleva es el infierno, si no le da el lugar a Cristo Jesús. Usted necesita un poder sobrenatural que no surge de la compasión suya. Perdonar una infidelidad, perdonar un carácter insidioso, constante del cónyuge, un carácter violento, un carácter egoísta, no se puede perdonar si no es a través del poder sobrenatural de Cristo viviendo en usted. Usted necesita conocer el amor de Dios y encarnar la palabra de Dios como Oseas. Por otro lado, para todos los varones cristianos, esta palabra de Dios nos pone en una mayor responsabilidad en el matrimonio. Los esposos somos llamados a imitar a Cristo, como dice Efesios 5, presentar a nuestras esposas santas,
darnos por ellas y sustentarlas. Y esto es complicado, porque como esposos podemos tener o no la culpa del conflicto, pero nosotros somos llamados a tomar la iniciativa para solucionar y encarnar el amor redentor de Dios en nuestro matrimonio. Hay un fenómeno que ha estado sucediendo en estos últimos 30 años en la sociedad y en la iglesia, consecuencia, por supuesto, del feminismo de la tercera ola y el posmodernismo individualista en el que vivimos. Y aunque no es nada nuevo porque la historia de Gomer lo señala, hoy sí es más evidente y más descarado. Hoy parece que son las mujeres las que están dejando a sus maridos. Parece que son las mujeres las que están insatisfechas y no les importa si tienen hijos. Ellas deciden abandonar todo por su verdadero amor. Mujeres, tengan cuidado de no cometer una locura tal. Porque si bien la responsabilidad primaria está en el hombre tomar la iniciativa para resolver los conflictos, no hablando de un índole inmoral, sino también de las cosas cotidianas y diarias, ustedes también, hermanas, si son creyentes, son responsables de poder mostrar un amor redentor a su cónyuge. Y si él no es creyente, usted con mucha más responsabilidad tiene que ganar a su marido sin palabra, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, varones, ustedes son guardas de su esposa. No solo son esposos, no solo es su esposa, es su hermana en Cristo. No la deje en medio de esta situación en la que está viviendo esta sociedad. No la deje sola con sus redes sociales. No la deje sola por mucho tiempo en casa. Ni usted, hermana, no lo deje solo por mucho tiempo en casa. Y no deje pasar que ella tenga conocimiento del amor redentor de Dios. Es su única garantía de que ella pueda permanecer primero fiel a Dios y fiel a usted. Y de eso podemos hablar más adelante, de tal manera que nos responsabiliza más a nosotros. Hermanos, número 2, la palabra de Dios entonces es el cimiento sobre el que tenemos que fundamentar nuestro matrimonio y corregirlo. Pero la gracia de Dios es el cimiento del matrimonio estable. Todo matrimonio pasará inevitablemente por pecado de cualquier índole. Es inevitable. Se espera un periodo complicado en el matrimonio y es objetivo entenderlo. Pero solo conocer el amor redentor de Dios, la gracia y el perdón de Cristo, es lo que puede sostener al matrimonio en medio de esos conflictos. La gracia entonces es el cimiento del matrimonio. El no hay remedio, no tengo ganas, no siento ni quiero perdonarlo, no se sostienen ante el imperativo del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 12, que dice así, y lo mismo señala en Efesios antes de hablar de las responsabilidades de matrimonio. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entrar al matrimonio pensando de manera objetiva no es desear el mal, no es buscar pecados, ni tampoco desear o buscar pecados inmorales. No se desean los pleitos en los matrimonios por el dinero, por los suegros, por la familia extendida, por los hijos, pero el conflicto es inminente porque somos carne y sangre. Entonces solo el amor redentor de Dios es nuestro ejemplo, hermanos, para solucionar, comprar, sufrir por el amor del ser querido. En el matrimonio usted vive cada día, cada hora, una feliz dependencia del perdón, la justificación y la gracia futura que Dios prometió, y la vuelca hacia su cónyuge a cada hora como una extensión del perdón.
El matrimonio está diseñado para ser una muestra única de la gracia del pacto de Dios, dice John Piper en su libro Pacto Matrimonial. Número 3, el motivo de la oración del apóstol en la carta de los Efesios, antes de hablar del asunto matrimonial, en el capítulo 3, no es que los matrimonios prosperen exteriormente. El apóstol no pide: Señor, dales varias casas a este matrimonio, prospéralos económicamente, dales muchas pertenencias, cumple sus sueños, que sean exitosos. No, el motivo del ruego del apóstol aparece en el versículo 14. Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, observe, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El profeta Oseas lo dice así en el capítulo 6, versículo 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. No está mal, queridos hermanos, tomar cursos de 5 pasos para un matrimonio feliz, comunicación eficaz en la pareja, sinergia matrimonial, roles y funciones de la pareja. No está mal ver eso. Pero ni la comunicación ni la sinergia son el cimiento del matrimonio. Nuestra prioridad debe ser el conocimiento del amor redentor y la gracia de Dios para nuestro matrimonio. Algo que no lograremos comprender toda la vida es que ya no somos lo ruama, personas sin misericordia y sin compasión, sino que su misericordia es nueva cada mañana. Lo que nos muestra, hermanos queridos, que su amor redentor no se ha agotado nunca. Así como está en casa, si tiene alguna pregunta y si tiene alguna duda, puede hacer con confianza, escribirlo en las redes sociales, puede enviarlo también de manera personal, y más adelante tendremos respuestas a sus inquietudes. Así como está, ¿qué le parece si hacemos una oración y terminamos cantando una alabanza al Señor? Señor y Padre, qué profundo es tu amor. No lo comprendemos, pero lo poco que podemos entender, Señor, nos quebranta, nos humilla, nos vuelve agradecidos, nos constriñe a vivir para ti. Y a pesar de los años no te conocemos como deberíamos, y retrasar ese conocimiento ha tenido consecuencias serias en nuestra familia. Perdón, Señor, muchas veces te pedimos perdón, porque hemos dañado esa imagen santa del matrimonio y no somos dignos de ser representantes de Cristo Jesús y la iglesia. Dinos, Señor, que no somos un caso perdido, un matrimonio perdido. Que resuene fuerte tu palabra cuando dice: con todo cumplirás la buena obra que empezaste en cada uno de los matrimonios. Señor, que nunca falte la palabra tuya. Y dijo Jehová en el púlpito de Fuente de Vida, para anticiparnos las cosas en los matrimonios futuros de los jóvenes y en los matrimonios que pasan dificultades dentro de la iglesia. Que tu palabra, Señor, sea lo suficiente para que esa palabra nos destruya nuestras ideas preconcebidas del matrimonio y destruya, Señor, nuestra falta de conocimiento de tu amor redentor. Que tu misericordia y tu compasión, que son sin límites, quebranten el corazón más duro en medio de una tensión matrimonial.
Que tu palabra rompa, Señor, ese corazón reacio a perdonar una situación difícil y haga recapacitar a cualquiera de los cónyuges que esté pensando que su matrimonio no tiene solución, y que tome como ejemplo tu amor redentor. Señor, te pido por los matrimonios. Por favor, restáuranos, santifícanos, redímenos, cómpranos todo el tiempo, y que eso, Señor, sea un ejemplo para nuestros hijos, sea un ejemplo para nosotros mismos, y que nos sorprenda tu amor y la extensión de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos además, Señor, en medio de toda esta pandemia, que tú tengas misericordia de las familias y los matrimonios. No permitas que la muerte y la separación, Señor, venga a minar a las familias. Te lo pedimos. Que si alguien está pasando por alguna enfermedad de este virus, Señor, permite, Señor, que se restablezca sin contratiempos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, con todo nuestro corazón. Amén y amén. Bendito es tu nombre, oh Dios. Gracias por la palabra. Queremos permanecer solamente en ti, oh Dios. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo
nunca lograremos entender, oh Dios, cuán grande es tu amor por nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre. Solamente tú eres digno de alabanza. Solamente tú eres digno de nuestra adoración, de que podamos tener, oh Dios, este amor tan grande. Solamente en ti podemos encontrar esa plenitud. Solamente conociéndote a ti cada día. Te alabamos, oh Dios, con todo lo que somos. Solamente tú eres digno. Aleluya.